Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 71 años y hace 4 meses, mi hija me envió el mensaje más cruel que un padre puede recibir. Papá, cambié las cerraduras de la casa. Ya no entres sin avisar. Necesitamos nuestro espacio. La casa que yo había comprado y pagado durante 25 años de trabajo, donde había criado a esa misma hija que ahora me cerraba las puertas. Pero lo que Mónica no sabía es que su padre no era el viejo indefenso que ella creía, y que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Imagínate recibir ese mensaje mientras estás en el supermercado comprando las cosas que le gustan a tu nieta, pensando en sorprenderla con su chocolate favorito, y de repente lees en la pantalla de tu teléfono que ya no eres bienvenido en tu propio hogar. Sientes como si te hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero hay algo que mi hija nunca se molestó en preguntarme, nunca se interesó en averiguar. ¿Cuáles eran realmente mis recursos, mis opciones, mi capacidad de respuesta? Escucha bien esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a cambiar tu manera de pensar sobre las relaciones familiares, sobre el respeto y sobre lo que un padre está dispuesto a hacer cuando lo empujan demasiado lejos. Y cuéntame desde qué parte del mundo me escuchas, porque esta lección vale para cualquier familia, en cualquier país, en cualquier cultura. Todo comenzó hace 2 años, cuando decidí mudarme con Mónica y su familia después de quedarme viudo. Mi esposa Teresa había muerto en un accidente de tránsito, algo tan repentino y brutal que me dejó completamente perdido. Después de 45 años de matrimonio, no sabía cómo vivir solo. La casa donde habíamos sido felices se había convertido en un museo de recuerdos dolorosos. Mónica, que entonces tenía 42 años, me propuso mudarme con ellos. «Papá», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo, «vos no podés quedarte solo en esa casa tan grande. Vení a vivir con nosotros. Los chicos van a estar felices de tener al abuelo cerca y nosotros te vamos a cuidar». La propuesta sonaba perfecta. Una familia unida, los abuelos y nietos compartiendo el día a día. Ese sueño que siempre habíamos tenido Teresa y yo. Vendí mi casa, esa casa donde había vivido 30 años, donde habían nacido mis 3 hijos, donde Teresa había plantado el rosal que florecía cada primavera. La vendí por un buen precio, porque estaba en una zona que se había revalorizado mucho. Con esa plata, más mis ahorros de toda la vida, más mi jubilación, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero cometí un error que cambiaría todo. En lugar de comprar una casa nueva donde pudiéramos vivir todos juntos, decidí darle el dinero a Mónica para que comprara una casa más grande. «Papá», me había dicho, «si vos nos das esa plata, podemos comprar una casa increíble donde todos vamos a tener nuestro espacio». Y yo, como el tonto enamorado de su familia que era, le di todo, absolutamente todo. Compramos una casa hermosa en un barrio excelente. 4 dormitorios, 3 baños, jardín grande, garage para 2 autos. La casa de los sueños. Mónica estaba eufórica. Su marido Javier también. Los chicos, Agustina de 14 años y Sebastián de 11, estaban fascinados con sus cuartos nuevos, con el jardín, con la pileta. Era la familia perfecta en la casa perfecta. Los primeros meses fueron mágicos. Yo ayudaba con los chicos, los llevaba al colegio, los ayudaba con la tarea. Cocinaba para toda la familia, mantenía el jardín, me sentía útil y querido. «Gracias por todo esto, papá», me decía Mónica cada tanto. «Sin vos esto nunca habría sido posible». Y yo me sentía el patriarca generoso que había logrado darle a su familia la vida que se merecían. Pero las cosas empezaron a cambiar de a poco, tan gradualmente que al principio no me di cuenta. Mónica comenzó a hacer comentarios sobre mis hábitos. «Papá, no dejes la taza ahí, los chicos pueden pensar que no hay que levantar las cosas. Papá, no mires televisión tan fuerte, Javier está trabajando. Papá, no uses tanto el baño de la planta alta, ese es nuestro baño privado». Javier, que al principio me trataba con respeto, empezó a hablarme como si yo fuera un inquilino problemático. «Carlos», me decía, «tenés que entender que esta casa tiene ciertas reglas de convivencia. Carlos, los chicos necesitan tranquilidad para estudiar, no podés estar siempre en el living.
Carlos, cuando invitamos amigos, preferimos que te quedes en tu cuarto para que podamos tener privacidad. Los nietos, que al principio estaban contentos de tenerme cerca, empezaron a verme como parte del mobiliario. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba del centro. Ya no me pedían que les contara historias antes de dormir. Ya no querían que jugara con ellos en el jardín. Sus padres los habían condicionado a verme como al abuelo que estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. El punto de quiebre llegó hace 6 meses durante una cena familiar. Habíamos invitado a los padres de Javier para que conocieran la casa nueva. Era la primera vez que venían desde que nos habíamos mudado, y Mónica había preparado todo con mucho esmero. La mesa perfecta, la comida exquisita, los chicos vestidos como para una foto familiar. Durante la cena, la mamá de Javier, una señora muy elegante llamada Graciela, hizo un comentario que me partió el alma. «Qué linda casa tienen», dijo mirando alrededor. «Se nota que trabajaron mucho para conseguir algo así». «¿Y Javier?» «Sin dudarlo», respondió. «Sí, nos costó mucho esfuerzo. Mónica y yo ahorramos durante años para poder comprar algo así». Yo me quedé helado. Mónica no dijo nada. Los chicos siguieron comiendo como si nada. Y yo, que había puesto hasta el último peso para que esa casa fuera posible, fui completamente borrado de la historia. Como si no hubiera existido, como si mi sacrificio no hubiera valido nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cuarto, que cada vez me parecía más pequeño, más asfixiante, más parecido a una celda que a un hogar. Me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. No solo había entregado todo mi dinero, sino que había entregado mi dignidad, mi lugar en la familia, mi derecho a ser respetado. A la mañana siguiente intenté hablar con Mónica. «Hija», le dije, «anoche me dolió mucho que Javier dijera que ustedes habían comprado la casa solos. Yo puse la mayor parte del dinero para esto». Mónica me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado en los últimos meses. «Ay, papá, no seas susceptible. Obvio que todos sabemos que vos ayudaste. Pero también es verdad que nosotros nos vamos a hacer cargo de pagar todos los gastos de acá en adelante. No es una cuestión de susceptibilidad, Mónica, es una cuestión de reconocimiento. Yo no ayudé, yo hice posible esta casa». «Bueno, papá, está bien. La próxima vez voy a aclarar tu participación». «¿Contento?», lo dijo con un tono tan despectivo que me di cuenta de que el problema no era que no hubiera aclarado mi participación. El problema era que me veía como una molestia. Las semanas siguientes fueron de incomodidad creciente. Mónica empezó a ponerme reglas cada vez más específicas. No podía invitar amigos a la casa. No podía usar la parrilla sin pedir permiso. No podía ver televisión en el living después de las 9 de la noche. No podía usar el teléfono fijo para llamadas de larga distancia. Cada día se sumaba una nueva restricción. Javier fue más directo. Una tarde me dijo algo que me heló la sangre. «Carlos, creo que tenemos que hablar sobre tu situación acá. Esta convivencia se está volviendo complicada para todos». «¿Complicada en qué sentido?», le pregunté. «En el sentido de que esta casa está pensada para una familia de 4 personas, no de 5. Los chicos están creciendo, necesitan más espacio, más privacidad. Y vos, bueno, vos también mereces tener tu propio lugar. Tu propio lugar». Qué manera tan elegante de decirme que me fuera de la casa que yo había pagado. «¿Y a dónde se supone que me voy a ir?», le pregunté. «Podés alquilar un departamento lindo cerca de acá. Con tu jubilación te alcanza perfectamente para algo cómodo, y así vas a tener la independencia que un hombre de tu edad necesita. La independencia que un hombre de mi edad necesita, como si vivir solo fuera un regalo que me estaban ofreciendo, no un exilio al que me estaban empujando». «Javier», le dije, «yo puse gran parte del dinero para esta casa. No me parece justo que ahora me pidan que me vaya». «Carlos», me respondió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «nadie te está pidiendo que te vayas. Te estamos sugiriendo que consideres si no sería mejor para todos, incluido vos, que tuvieras tu propio espacio». Esa noche tuve una conversación terrible con Mónica. Le conté sobre la charla con Javier. Le expliqué cómo me sentía, le pedí que defendiera mi lugar en la familia. Su respuesta me destruyó. «Papá, tal vez Javier tiene razón. Tal vez sería mejor para todos que vos tuvieras tu departamento.
Podés venir a almorzar los domingos, podés ver a los chicos cuando quieras, pero viviendo por separado todos vamos a estar más cómodos. ¿Más cómodos sin mí, Mónica? No es sin vos, papá. Es con vos en tu lugar y nosotros en el nuestro. ¿Y cuál es mi lugar? ¿Un departamento solitario donde espero que ustedes se acuerden de que existo? Papá, no exageres. Es tu oportunidad de tener independencia, de hacer lo que se te antoje sin tener que consultar con nadie. Ahí me di cuenta de que todo estaba perdido. Mi hija había decidido que yo sobraba en la ecuación familiar, que mi función de proveedor ya había terminado y ahora solo quedaba la molestia de tenerme cerca. Habían obtenido lo que querían de mí y ahora necesitaban que desapareciera discretamente para poder disfrutar de los frutos de mi sacrificio. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Ya no eran sugerencias sutiles, eran exigencias directas. Carlos, ya encontramos algunos departamentos que te pueden convenir. ¿Querés que vayamos a verlos este fin de semana? Papá, hablé con una inmobiliaria y tienen opciones muy buenas en tu rango de precios. Abuelo, ¿es verdad que te vas a mudar? ¿Por qué no querés vivir más con nosotros? Los chicos habían captado la tensión del ambiente, pero no entendían qué estaba pasando realmente. Para ellos, el abuelo se iba porque quería irse, no porque lo estaban echando. Era más fácil explicarles que el abuelo necesitaba su espacio que admitir que sus padres lo estaban expulsando de la casa que él había pagado. El miércoles 15 de marzo recibí el mensaje que cambiaría todo para siempre. Había salido a caminar por el barrio tratando de despejar mi mente cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Mónica. Papá, cambié las cerraduras de la casa. Ya no entres sin avisar. Necesitamos nuestro espacio. Hablamos mañana para ver cómo seguimos. Me quedé parado en la vereda, leyendo ese mensaje una y otra vez sin poder creerlo. Mi propia hija me había cerrado las puertas de la casa que yo había pagado. Me había convertido en un extraño que necesitaba pedir permiso para entrar a su propio hogar. El mensaje era claro. Ya no era bienvenido. Ya no tenía lugar en esa familia. Pero hay algo que Mónica no sabía. Algo que nunca se había molestado en preguntarme. Algo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Cuando vendí mi casa original, no le di todo el dinero a Mónica. Le di la mayor parte, sí, pero guardé una suma importante para emergencias. Una suma que había estado invirtiendo inteligentemente durante estos 2 años. Una suma que había crecido considerablemente gracias a algunas decisiones financieras acertadas que había tomado con la ayuda de un asesor de inversiones. Además, tenía otros recursos que mi familia desconocía. Tenía un pequeño departamento que había comprado años atrás como inversión, que estaba alquilado y me daba una renta mensual. Tenía algunas acciones de la empresa donde había trabajado durante 35 años. Tenía un plazo fijo que había abierto con parte de la herencia de Teresa. En total, sin ser millonario, tenía los recursos suficientes para vivir independientemente y con dignidad. Pero lo más importante que tenía, y que Mónica estaba a punto de descubrir, era algo que me daba un poder absoluto sobre la situación. La escritura de la casa estaba a mi nombre. Cuando compramos la propiedad, por una cuestión de impuestos y de facilidades crediticias, decidimos ponerla a mi nombre. Después la pasamos al tuyo, me había dicho Mónica, cuando se arreglen todos los temas legales. Pero ese después nunca llegó, y la casa seguía legalmente siendo mía. Esa noche, después de recibir el mensaje de las cerraduras, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a quedarme callado. No iba a aceptar ser tratado como un estorbo. No iba a permitir que mi propia hija me faltara el respeto de esa manera. Iba a demostrarles que Carlos Mendoza todavía tenía dientes para morder. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamé a mi abogado. El doctor Ramírez había sido mi abogado durante años. Había manejado todos mis asuntos legales desde la compra de mi primera casa. Era un hombre serio, eficiente, que conocía perfectamente mi situación patrimonial. Doctor Ramírez, le dije, necesito que me ayude con un asunto familiar muy delicado. Le conté toda la situación. La mudanza, el dinero que había puesto para la casa, el maltrato creciente, el mensaje de las cerraduras. El hombre me escuchó en silencio, haciendo anotaciones ocasionales. Don Carlos, me dijo cuando terminé de contar,
Legalmente usted está en una posición muy sólida. La casa está a su nombre, usted puede disponer de ella como se le antoje. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, ¿no sería conveniente intentar una conversación familiar mediada? Doctor, le respondí, ya intenté todas las conversaciones posibles. Mi hija me cerró las puertas de mi propia casa. Ya no hay nada que mediar. Entiendo su posición, don Carlos. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Quiero vender la casa, le dije sin dudar. Quiero venderla lo antes posible y comprarme algo para mí solo. Si ellos no me quieren en la familia, perfecto, pero van a tener que buscar otro lugar donde vivir. El abogado levantó las cejas. Don Carlos, esa es una decisión muy fuerte. Va a generar un conflicto familiar importante. Doctor, le dije, el conflicto ya existe. Lo que yo voy a generar es una solución. ¿Y ha pensado en las consecuencias para sus nietos? Mis nietos van a aprender una lección muy valiosa, que los abuelos no son objetos descartables, que el respeto no es opcional y que las acciones tienen consecuencias. Durante los siguientes días, mientras mi familia creía que yo estaba desesperado buscando un departamento para alquilar, yo estaba trabajando en algo completamente diferente. Estaba preparando la venta de la casa y la compra de una nueva propiedad para mí solo. El doctor Ramírez se encargó de contactar a varios tasadores. La casa estaba en excelente estado, en una zona muy cotizada, y las ofertas no tardaron en llegar. Era una propiedad que se vendería rápido y por un muy buen precio. Paralelamente, yo empecé a buscar opciones para comprar. No un departamento pequeño como el que mi familia esperaba que alquilara, sino una casa hermosa donde Carlos Mendoza pudiera vivir con la dignidad que se merecía. Mónica me llamó 2 días después del episodio de las cerraduras. Su voz sonaba tensa, culposa. «Hola, papá, ¿podemos hablar?» «Claro, hija, hablemos». «Papá, quiero pedirte perdón por lo de las cerraduras. Fue una reacción exagerada. Estaba muy estresada y tomé una decisión impulsiva». «Mónica», le dije con una calma que me sorprendía a mí mismo, «las cerraduras no fueron una reacción impulsiva. Fueron la culminación de meses de faltarme el respeto. Fueron la manera de decirme que ya no tengo lugar en esta familia. No es así, papá. Vos siempre vas a tener lugar en esta familia. Lo que pasa es que necesitamos organizar mejor la convivencia». «¿Y cómo propones que la organicemos?» «Bueno, podemos abrir las cerraduras, obviamente, y podemos establecer algunas pautas de convivencia que nos hagan bien a todos». «¿Qué tipo de pautas?» «Pautas sobre horarios, sobre espacios, sobre visitas. Nada complicado, solo para que todos sepamos qué esperar del otro». Me di cuenta de que Mónica todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Seguía pensando que esto era un problema de convivencia que se podía solucionar con reglas más claras. No entendía que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había convertido a su padre en un extraño en su propia casa. «Mónica», le dije, «yo ya no quiero vivir en esa casa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Cómo que no querés vivir en la casa?» «Exactamente lo que escuchaste. Ya no quiero vivir ahí. Encontré otra solución para mi vida». «¿Qué solución, papá?» «Una solución que te vas a enterar muy pronto». «Papá, me estás asustando». «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que Carlos Mendoza todavía tiene opciones. Muchas más opciones de las que ustedes se imaginan». Colgué el teléfono y seguí adelante con mis planes. Una semana después, el doctor Ramírez me confirmó que había encontrado un comprador excelente para la casa. Una familia joven con 2 hijos, que ofrecía un precio muy bueno y podía cerrar la operación en 30 días. También había encontrado la casa perfecta para mí. Una propiedad hermosa en un barrio aún mejor, con jardín, pileta y todo lo que necesitaba para vivir cómodamente. Ese viernes por la noche llamé a Mónica para una reunión familiar. «Necesito hablar con todos», le dije. «Con vos, con Javier y con los chicos es importante». «¿De qué querés hablar, papá?» «De mi decisión sobre el futuro. Mañana a las 6 de la tarde los espero a todos en el living». El sábado por la tarde, cuando toda la familia estaba reunida en el living de la casa que yo había pagado, les di la noticia que cambiaría todo para siempre. Agustina y Sebastián estaban sentados en el sillón, jugando con sus teléfonos. Mónica y Javier estaban en el sofá,
con esa expresión de paciencia forzada que ponían cuando tenían que escuchar algo que no les interesaba. Quiero comunicarles, les dije con una calma absoluta, que vendí la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los chicos levantaron la vista de sus teléfonos. Javier se puso pálido. Mónica me miró como si hubiera dicho algo en idioma extranjero. ¿Cómo que vendiste la casa?, preguntó Mónica. Exactamente lo que escucharon. Vendí la casa. La operación se cierra en 20 días. Tienen hasta entonces para encontrar otro lugar donde vivir. Papá, vos no podés vender la casa sin consultarnos, dijo Javier. Claro que puedo, Javier. La casa está a mi nombre. Legalmente, puedo hacer con ella lo que se me antoje. Pero nosotros vivimos acá, gritó Mónica. Agustina y Sebastián van al colegio acá, tienen sus amigos acá, toda su vida está acá. Mónica, le dije, ustedes me dejaron muy claro que yo ya no tenía lugar en esta vida que construimos juntos. Bueno, si yo no tengo lugar en esta vida tampoco tiene lugar en mi propiedad. Papá, no podés hacernos esto, suplicó Mónica. Los chicos no tienen la culpa de nada. Tenés razón, los chicos no tienen la culpa. La culpa la tenés vos y tu marido, que me trataron como si fuera un estorbo en mi propia casa. Pero no te preocupes, los chicos van a estar bien. Van a aprender una lección muy valiosa sobre el respeto y las consecuencias. ¿Y vos a dónde te vas a ir?, preguntó Javier. Me compré una casa hermosa en Nordelta, más grande que esta, con mejor ubicación, con todos los lujos que siempre quise tener. ¿Con qué plata te compraste una casa en Nordelta?, preguntó Mónica con los ojos muy abiertos. Con mi plata, Mónica, con la plata que ahorré durante 40 años de trabajo y que ustedes creyeron que había gastado toda en esta casa. La expresión en sus caras era de shock absoluto. Por primera vez en 2 años me estaban viendo realmente, no como al abuelo indefenso que creían que era, sino como al hombre que realmente había sido siempre. Alguien con recursos, con opciones, con capacidad para tomar decisiones que los podían afectar profundamente. «Papá», dijo Mónica con lágrimas en los ojos, «por favor, reconsidera esta decisión. Podemos arreglar todo. Podemos volver a empezar. Te prometo que las cosas van a ser diferentes». «¿Diferentes cómo, Mónica? ¿Diferentes hasta la próxima vez que decides que necesitas tu espacio sin mí? ¿Diferentes hasta la próxima vez que tu marido decide que soy una molestia? Te prometo que nunca más te vamos a faltar el respeto», insistió. «¿Me lo prometés como me prometiste que íbamos a pasar la escritura de la casa a tu nombre? ¿Como me prometiste que íbamos a ser una familia unida? ¿Como me prometiste que iba a tener un lugar importante en esta casa?» Se quedó callada. No tenía respuestas para esas preguntas. «Abuelo», me dijo Sebastián con su vocecita de 11 años, «¿por qué te querés ir? ¿Hicimos algo malo?» Esa pregunta me partió el corazón, pero no me iba a dejar doblar por el chantaje emocional. «Sebastián», le dije, «vos y tu hermana no hicieron nada malo, pero sus papás sí. Sus papás me trataron mal, me faltaron el respeto y me echaron de esta casa. Ahora van a aprender que cuando uno trata mal a la gente, esa gente puede irse para siempre». «¿Nos vamos a quedar sin casa?», preguntó Agustina. «No se van a quedar sin casa», le dije. «Sus papás van a encontrar otro lugar donde vivir. Tal vez no tan grande como este, tal vez no en un barrio tan lindo, pero van a tener una casa. ¿Y vos nos vas a seguir viendo? Si ustedes quieren, sí, pero van a venir a visitarme a mi casa nueva. Van a ser mis invitados y yo los voy a tratar como se trata a los invitados queridos». Los días siguientes fueron un caos absoluto. Mónica me llamaba 10 veces por día, llorando, suplicando, prometiendo cosas que ya era demasiado tarde para prometer. Javier intentó una estrategia diferente. Me amenazó con demandas legales. «Carlos», me dijo, «esto que estás haciendo es inmoral. Nosotros pusimos dinero en esta casa también. Pusimos trabajo, mejoras, cuidado». «Javier», le respondí, «ustedes pusieron muy poco dinero comparado con lo que puse yo. Y en cuanto al trabajo y las mejoras, todo eso lo hicieron viviendo gratis en mi propiedad durante 2 años. Si querés hacer cuentas, probablemente ustedes me deban dinero a mí». Su cara se descompuso. Por primera vez, se daba cuenta de que legalmente no tenía ningún argumento sólido. Los nietos fueron lo más difícil.
Agustina, que ya era lo suficientemente grande para entender parte de la situación, me reprochó mi decisión. Abuelo, esto está mal. No podés dejarnos sin casa por un problema que tuviste con mamá. Agustina, le expliqué, no es un problema que tuve con tu mamá. Es 2 años de faltas de respeto que culminaron con que ella me cambiara las cerraduras de mi propia casa. Pero nosotros no te cambiamos ninguna cerradura, insistió. No, ustedes no. Pero ustedes tampoco dijeron nada cuando sus padres me trataban mal. Ustedes se acostumbraron a verme como al abuelo que estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Ahora van a aprender que el abuelo sí tenía otro lugar a donde ir, y que era un lugar mejor que este. La mudanza de ellos fue patética. Mónica y Javier corrían desesperados buscando casa para alquilar, pero con el presupuesto que tenían, solo podían acceder a propiedades mucho más modestas que la que yo les había dado. Los chicos tuvieron que cambiar de colegio porque no conseguían nada en el mismo barrio. Toda su vida se desmoronó en cuestión de semanas. Mientras tanto, yo me preparaba para mudarme a mi casa nueva. Una propiedad espectacular en Nordelta, con vista al río, jardín enorme, pileta, quincho, garage para 3 autos. Todo lo que siempre había soñado tener, pero que nunca me había permitido porque mi prioridad había sido siempre el bienestar de mi familia. El día de la mudanza, Mónica vino a despedirse. Estaba destruida, había adelgazado varios kilos, se le notaban las ojeras del estrés. Papá, me dijo, quiero que sepas que nunca te voy a perdonar lo que hiciste. Mónica, le respondí, vos nunca me pediste perdón por lo que me hiciste vos. No me parece justo que ahora pretendas que yo te pida perdón por defenderme. Vos nos destruiste la vida, me acusó. Ustedes se destruyeron la vida solos cuando decidieron faltarme el respeto. Yo solo les mostré que las acciones tienen consecuencias. ¿Y valía la pena destruir a tu propia familia por orgullo? No destruí a mi familia por orgullo, Mónica. Mi familia se destruyó sola cuando decidió que yo no merecía respeto. Yo simplemente dejé de financiar mi propia humillación. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Mónica se mudó con su familia a un departamento de 2 dormitorios en un barrio mucho más modesto. Los chicos tuvieron que adaptarse a un colegio público. Javier tuvo que buscar trabajos extra para pagar el alquiler. Toda la comodidad que habían disfrutado durante 2 años, gracias a mi dinero, desapareció de un día para el otro. Yo, mientras tanto, estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Mi casa nueva era un sueño hecho realidad. Me levantaba todas las mañanas con vista al río, desayunaba en mi jardín enorme, nadaba en mi pileta privada. Tenía espacio para recibir a mis amigos, para hacer asados los fines de semana, para vivir exactamente como se me antojaba. Lo más importante era que había recuperado mi dignidad. Por primera vez en 2 años, no tenía que pedir permiso para nada. No tenía que aguantar comentarios despectivos. No tenía que caminar en puntas de pie en mi propia casa. Era Carlos Mendoza otra vez, no el abuelo estorboso que había sido durante la convivencia. 3 meses después de la mudanza, recibí una llamada que no esperaba. Era Agustina, mi nieta mayor. Su voz sonaba madura, más seria de lo que correspondía a sus 14 años. «Abuelo», me dijo, «¿podemos hablar? Necesito contarte algunas cosas que están pasando en casa». «Claro, mi amor. Contame todo lo que quieras». «Abuelo, mamá llora todos los días. Papá está muy estresado porque no llegamos con la plata. Sebastián tuvo que dejar fútbol porque no podemos pagar la cuota del club. Y yo creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Esas palabras me llegaron al corazón. «¿Qué entendés, Agustina? Entiendo que mamá y papá se portaron mal con vos. Ahora que vivimos en un lugar más chico, me doy cuenta de lo difícil que debe haber sido para vos vivir siempre con reglas, siempre teniendo que pedir permiso, siempre sintiéndote como si estuvieras de más». «Agustina», le dije con cuidado, «lo que pasó entre tus papás y yo es un problema de adultos. Vos no tenés que elegir bandos ni juzgar a nadie». «No estoy eligiendo bandos, abuelo, pero tampoco soy ciega. Durante 2 años vi cómo te trataban y pensé que era normal porque vos nunca dijiste nada. Ahora me doy cuenta de que no era normal. ¿Y cómo te sentís vos con todo lo que pasó?»
Me siento triste, abuelo, triste porque perdimos la casa linda, triste porque tuvimos que cambiar de colegio, triste porque Sebastián no puede hacer más deportes. Pero también me siento, no sé cómo explicártelo, como orgullosa de que hayas defendido tu dignidad. Esa conversación me hizo reflexionar mucho sobre las consecuencias de mis acciones. Había logrado recuperar mi dignidad y mi independencia, pero también había afectado la vida de 2 chicos inocentes. ¿Había valido la pena? ¿Había otra manera de resolver el conflicto sin que los nietos pagaran las consecuencias de los errores de sus padres? Unas semanas después, Sebastián también me llamó. Su conversación fue muy diferente a la de Agustina. Abuelo, me dijo con esa sinceridad brutal que tienen los niños de 11 años, no entiendo por qué nos hiciste esto. Nosotros te queríamos, nunca te tratamos mal. Sus palabras me dolieron profundamente porque tenían razón. Sebastián, le expliqué, vos y tu hermana nunca me trataron mal, pero sus papás sí, y yo no podía seguir viviendo así. ¿Y no podías haberte ido solo? ¿Tenías que vendernos la casa también? Era una pregunta inteligente, una pregunta que yo me había hecho muchas veces durante estos meses. Sebastián, la casa era mía. Yo la pagué con mi dinero. Cuando sus papás me echaron, decidí que ya no quería que vivieran en algo que había pagado yo. Pero nosotros no te echamos, insistió. No, ustedes no me echaron, pero tampoco me defendieron cuando sus papás lo hicieron. Esa conversación me hizo dar cuenta de algo importante. Los nietos habían sido víctimas inocentes de todo este conflicto, pero también habían sido testigos silenciosos del maltrato que yo había recibido. Durante 2 años, habían visto cómo sus padres me trataban sin respeto y habían aceptado esa situación como normal. Era una lección dura, pero necesaria. 6 meses después de la venta de la casa, algo cambió en la dinámica familiar. Mónica me llamó con una propuesta inesperada. «Papá», me dijo con una voz diferente, más humilde, «¿podríamos vernos para charlar? Hay cosas que quiero decirte». Nos encontramos en un café del centro, Neutral Territory, lejos de las emociones que despertaban nuestras respectivas casas. Mónica se veía más delgada, más cansada, pero también más reflexiva. «Papá», me dijo cuando nos sentamos, «estos meses fueron los más difíciles de mi vida, no solo por los problemas económicos, sino por darme cuenta de las cosas terribles que te hice». «¿Qué cosas terribles, Mónica?» «Te traté como si fueras una molestia, te puse reglas como si fueras un inquilino problemático, te quité el reconocimiento por todo lo que habías hecho por nosotros, y lo peor de todo, te cambié las cerraduras de tu propia casa como si fueras un extraño». Era la primera vez en años que Mónica reconocía específicamente lo que había hecho mal. No eran justificaciones, no eran excusas, era un reconocimiento genuino de sus errores. «¿Y por qué me decís esto ahora?», le pregunté. «Porque me di cuenta de que perdí al mejor padre del mundo por egoísmo y por falta de gratitud. Porque me di cuenta de que vos no eras un estorbo, eras el pilar que sostenía nuestra comodidad. Porque me di cuenta de que cuando te traje a vivir con nosotros, no fue para cuidarte a vos, sino para que vos nos cuidaras a nosotros». Sus palabras eran sinceras, pero llegaban tarde. «Mónica», le dije, «me alegra que hayas reflexionado sobre todo esto. Pero las cosas que me hiciste no se borran con un pedido de perdón tardío. Lo sé, papá. No te estoy pidiendo perdón esperando que todo vuelva a ser como antes. Te estoy pidiendo perdón porque es lo correcto, porque te lo debía hace mucho tiempo. ¿Y qué esperas de mí ahora? Nada, papá. O mejor dicho, espero que algún día puedas perdonarme, no para que volvamos a vivir juntos, ni para que me ayudes económicamente, sino para que pueda volver a mirarte a los ojos sin sentir vergüenza». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Una etapa en la que Mónica ya no me veía como al padre proveedor que tenía que mantenerla, sino como al hombre que había tomado una decisión drástica para recuperar su dignidad. Una etapa en la que yo ya no la veía como a la hija desagradecida, sino como a la mujer que había aprendido una lección muy cara sobre el respeto. Durante los siguientes meses, nos vimos esporádicamente para cafés como ese. Conversaciones sin agenda, sin pedidos, sin reproches. Solo un padre y una hija tratando de reconstruir una relación sobre bases completamente nuevas.
Los nietos también empezaron a visitarme en mi casa nueva. Al principio eran visitas tensas, cargadas de culpa y resentimiento, pero de a poco fueron relajándose, empezaron a disfrutar de la pileta, del jardín enorme, de todos los espacios que tenían para jugar y divertirse. «Abuelo», me dijo Agustina en una de esas visitas, «tu casa nueva es increíble, es mucho más linda que la que teníamos antes». «¿Te gusta?», le pregunté. «Me encanta, pero lo que más me gusta es que acá vos sos el dueño de verdad. Nadie te dice qué podés hacer y qué no podés hacer». Sebastián tuvo una reacción diferente. Al principio se sintió intimidado por el tamaño y el lujo de la casa. «Abuelo», me preguntó, «¿vos siempre tuviste plata para comprarte una casa así?» «Sí, Sebastián, siempre tuve esa plata, pero la usé para que ustedes pudieran tener una casa linda». «¿Y por qué no te compraste una casa así para vos desde el principio?». Era una pregunta profunda para un chico de 11 años, porque pensé que era más importante que ustedes estuvieran cómodos que estar cómodo yo. ¿Y ahora pensás diferente? Ahora pienso que una persona tiene que respetarse a sí misma antes de poder ser respetada por otros. Y para respetarme a mí mismo, necesitaba vivir en un lugar donde me sintiera valorado. Un año después de haber vendido la casa, recibí una invitación inesperada. Mónica me invitó a cenar al departamento donde vivían ahora. «No es nada del otro mundo», me advirtió, «pero los chicos quieren cocinar para vos». Acepté la invitación con curiosidad. El departamento era efectivamente chico, modesto, nada que ver con la casa que habían perdido. Pero había algo diferente en el ambiente familiar. Una sencillez, una humildad, una autenticidad que no había existido durante los años de abundancia artificial. «Abuelo», me recibió Agustina, «cocinamos nosotros toda la cena. Mamá solo nos ayudó un poquito». Habían preparado milanesas con puré, mi comida favorita de la infancia. Sebastián había puesto la mesa con un cuidado especial, usando los pocos platos buenos que habían conservado después de la mudanza. Durante la cena, algo hermoso sucedió. Por primera vez en años, tuvimos una conversación familiar genuina, sin tensiones sobre espacios, sin reglas sobre horarios, sin la incomodidad que había caracterizado la convivencia forzada. Éramos simplemente una familia que había aprendido a valorarse mutuamente después de haber estado a punto de perderse para siempre. Javier, que había estado muy callado durante toda esta crisis, me sorprendió con un comentario sincero. «Carlos», me dijo, «quiero pedirte perdón. Yo fui el que más te presionó para que te fueras de la casa. Pensé que eras un obstáculo para nuestra independencia como familia, pero me equivoqué completamente». «¿En qué te equivocaste, Javier?». «Me equivoqué en no valorar todo lo que habías hecho por nosotros. Me equivoqué en tratarte como si fueras un inquilino molesto en lugar de tratarte como al suegro generoso que eras. Me equivoqué en no defender tu lugar en la familia cuando Mónica empezó a ponerte reglas absurdas». Era la primera vez que Javier asumía su responsabilidad tan claramente. «Y me equivoqué», siguió diciendo, «en no darme cuenta de que vos tenías opciones. Pensé que dependías de nosotros, pero en realidad nosotros dependíamos de vos, y cuando te fuiste, se nos cayó todo abajo». Esa noche, cuando volví a mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos meses extraordinarios. Había perdido una familia cómoda pero falsa, y había ganado una familia genuina pero compleja. Había perdido la ilusión de ser el patriarca proveedor, y había ganado el respeto de ser el hombre que no se dejaba maltratar. 2 años después de haber vendido la casa, la situación familiar se había estabilizado de una manera que nadie habría imaginado. Mónica y Javier habían aprendido a vivir con menos recursos económicos, pero con más honestidad emocional. Los chicos habían aprendido que los abuelos no eran objetos descartables, sino personas dignas de respeto y consideración. Y yo había aprendido algo fundamental, que a veces hay que perder todo para ganar lo realmente importante. Había perdido una casa compartida, pero había ganado una casa propia. Había perdido una familia que me toleraba, pero había ganado una familia que me respetaba. «Abuelo», me dijo Agustina el mes pasado, «¿te arrepentís de haber vendido la casa?». «No, mi amor, me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo». «¿Y perdonaste a mamá y papá?». «Los perdoné, Agustina».
Pero perdonar no significa olvidar. Significa recordar con sabiduría en lugar de recordar con rencor. Y nosotros somos una familia otra vez. Somos una familia, pero una familia diferente. Una familia que aprendió que el amor no es suficiente, sino va acompañado de respeto. Una familia que aprendió que las acciones tienen consecuencias. Una familia que aprendió que nunca es tarde para cambiar si uno está dispuesto a pagar el precio del cambio. Hoy, mientras te cuento esta historia desde la tranquilidad de mi casa en Nordelta, puedo decir que tomé la decisión correcta. Fue una decisión dolorosa, una decisión que afectó a gente inocente, una decisión que cambió para siempre la dinámica de mi familia. Pero fue la decisión de un hombre que se respetaba a sí mismo lo suficiente como para no tolerar el maltrato, ni siquiera de su propia hija. La casa que vendí era hermosa, pero no era un hogar. Era un lugar donde yo vivía como un invitado indeseado, donde tenía que pedir permiso para existir, donde mi generosidad era vista como obligación y mi presencia como molestia. La casa donde vivo ahora no es solo hermosa, es mi hogar. Un lugar donde Carlos Mendoza es respetado, valorado y querido por lo que es, no por lo que puede dar. A los que me escuchan, a los que tal vez están viviendo situaciones similares en sus propias familias, les quiero decir algo muy importante. El amor familiar no justifica el maltrato familiar. No importa cuánto ames a tu familia, no importa cuánto hayas sacrificado por ella. Si esa familia no te respeta, si te trata como si fueras descartable, entonces tenés derecho a poner límites. Tenés derecho a defenderte. Tenés derecho a decir hasta acá. No siempre es necesario tomar medidas tan drásticas como las que tomé yo, pero a veces sí es necesario. A veces, la única manera de recuperar el respeto es demostrar que uno tiene opciones, que uno no depende de la tolerancia ajena para existir, que uno puede vivir con dignidad aunque eso signifique vivir solo. Mi hija me cerró las puertas de mi propia casa porque pensaba que yo no tenía alternativas, porque pensaba que yo era un viejo indefenso que se tenía que conformar con las migajas de cariño que ella quisiera darme. Pero se equivocó. Yo tenía alternativas, yo tenía recursos, yo tenía la capacidad de tomar decisiones que podían cambiar todo para siempre. Y cuando tomé esas decisiones, cuando vendí la casa y me compré una nueva, cuando demostré que Carlos Mendoza todavía tenía poder sobre su propia vida, todo cambió. No solo cambió mi situación, cambió la manera en que mi familia me veía. Ya no era el abuelo que aguantaba todo por amor, era el hombre que había puesto límites por dignidad. ¿Fue fácil? No. ¿Fue doloroso? Muchísimo. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque hoy, a los 71 años, vivo en mi propia casa, con mis propias reglas, respetado por mi familia, valorado por mis decisiones, y orgulloso de haber tenido el coraje de defender mi dignidad cuando todos esperaban que me quedara callado. Cuéntame desde cualquier lugar del mundo donde me estés escuchando. ¿Vos también tenés una familia que te da por sentado? ¿También sentís que tu generosidad es vista como obligación? ¿También vivís pidiendo permiso para existir en tu propia vida? Si la respuesta es sí, entonces esta historia es para vos. Porque nunca es tarde para demostrar que todavía tenés opciones, que todavía tenés poder de decisión, que todavía podés cambiar las reglas del juego si estás dispuesto a jugarlo hasta las últimas consecuencias. Al final, lo que importa no es cuántos años viviste, sino cuántos de esos años los viviste con dignidad. Y la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que vos te exigís a vos mismo, algo que defendés aunque el mundo entero te diga que estás equivocado. Algo que mantenés aunque eso signifique quedarte solo, porque estar solo con dignidad es infinitamente mejor que estar acompañado sin respeto. Y eso es algo que aprendí a los 71 años, pero que ojalá hubiera aprendido mucho antes. Pero la historia no termina ahí. Hace 3 meses recibí una llamada que no esperaba. Era de un abogado que representaba a una empresa constructora. «Señor Mendoza», me dijo, «tengo entendido que usted es propietario de un terreno en la zona oeste de la ciudad». Al principio no entendí de qué me hablaba, pero después recordé.
Era un terreno pequeño que había comprado hace 20 años como inversión cuando trabajaba en la empresa textil. Un terreno que había quedado olvidado entre mis papeles, que nunca desarrollé, que ni siquiera visitaba. Sí, tengo ese terreno. ¿Qué pasa con él? Señor Mendoza, ese terreno ahora vale una fortuna. La zona se desarrolló completamente. Hay centros comerciales, oficinas. Es una de las áreas más cotizadas de la ciudad. Mi cliente quiere comprárselo por una suma muy importante. Cuando me dijo el número, casi me caigo de la silla. Era una suma que triplicaba todo lo que ya tenía ahorrado. Era una suma que me convertiría en un hombre verdaderamente rico, no solo cómodo. ¿Y por qué vale tanto ahora?, le pregunté. Porque está exactamente en la esquina donde van a construir un centro comercial enorme. Es la ubicación perfecta para locales comerciales. Esa noche, mientras procesaba la información, me di cuenta de algo irónico. Durante todos los años que viví con Mónica, sintiéndome como una carga, como el abuelo pobre que dependía de la caridad familiar, yo tenía un activo que valía millones y ni siquiera lo sabía. Era como si el destino me hubiera guardado una sorpresa para el momento exacto en que más la necesitaba. Decidí vender el terreno. Con esa plata, además de todo lo que ya tenía, podía vivir como un rey durante el resto de mi vida. Podía viajar por el mundo. Podía comprar cualquier cosa que se me antojara. Podía ser el hombre generoso que siempre había querido ser, pero ahora en mis propios términos. La primera persona a la que llamé fue a Agustina. «Nieta», le dije, «¿te gustaría que te pague una carrera universitaria en la universidad que vos elijas? ¿Te gustaría estudiar en el extranjero si querés?» Su grito de emoción al otro lado del teléfono me llenó el corazón. «Abuelo, ¿es en serio? ¿Podés hacer eso?» «Puedo hacer eso y mucho más, mi amor, pero hay una condición». «¿Qué condición, abuelo?» «Que me prometas que nunca vas a permitir que nadie te falte el respeto como me faltaron el respeto a mí. Que vas a ser una mujer que se valora a sí misma y que exige ser valorada por otros. Te lo prometo, abuelo, y gracias. Gracias por demostrarme que siempre hay que defenderse, aunque duela». A Sebastián le hice una propuesta diferente. «¿Te gustaría volver a jugar al fútbol? ¿Te gustaría entrenar en el mejor club de la ciudad?» Sus ojos se iluminaron. «¿En serio, abuelo? ¿Podés pagarlo?» «Puedo pagarlo. Y también puedo pagar que tengas el mejor entrenador personal, las mejores canchas, todo lo que necesites para ser el jugador que querés ser». Con Mónica tuve una conversación más compleja. La invité a almorzar a un restaurante elegante del centro. Cuando llegó y vio el lugar, se sorprendió. «Papá, este restaurante es carísimo. No tenías que gastar tanto». «Mónica», le dije, «resulta que tu viejo pobre tiene más dinero del que cualquiera de nosotros imaginaba». Le conté sobre el terreno, sobre la venta, sobre las posibilidades que se me habían abierto. Su cara pasó por varias expresiones: asombro, alegría y después algo parecido a la culpa. «Papá», me dijo, «no puedo creer que tengas tanto dinero. Si yo hubiera sabido...» «Si hubieras sabido qué, Mónica? Si hubieras sabido que tenías tantos recursos, nunca te habría tratado como lo hice. Nunca te habría puesto todas esas reglas. Nunca te habría hecho sentir como una carga». «¿Y eso qué te dice sobre vos misma?», le pregunté. Se quedó callada un momento procesando la pregunta. «Me dice que soy una hija horrible, que solo te respeté cuando descubrí que tenías plata». «No, Mónica. Te dice que confundiste el amor con la lástima y el respeto con el interés. Pero ahora tenés la oportunidad de amarme y respetarme por las razones correctas. Durante los siguientes meses, usé parte de mi nueva fortuna para hacer cosas que siempre había soñado. Me compré un auto de lujo, no por ostentación, sino porque después de 40 años manejando autos usados, me merecía algo lindo. Contraté una empleada doméstica para que me ayudara con la casa, no porque fuera incapaz de mantenerla, sino porque prefería usar mi tiempo en cosas que me dieran placer. Empecé a viajar. Primero por Argentina, conociendo lugares que nunca había visitado, después por Sudamérica, explorando países vecinos que siempre me habían dado curiosidad. Cada viaje era una aventura nueva, cada lugar era una confirmación de que Carlos Mendoza todavía tenía mucho por vivir y descubrir. En uno de esos viajes en Mendoza, conocí a Elena,
una mujer de 65 años que también viajaba sola. Era una exdirectora de escuela, viuda como yo, con una sonrisa hermosa y una manera muy inteligente de ver la vida. ¿Viajas solo por elección o por circunstancias?, me preguntó durante una cena en un restaurante con vista a los viñedos. Por elección, le respondí. Descubrí que a los 71 años todavía puedo sorprenderme a mí mismo, todavía puedo hacer cosas que nunca había hecho, todavía puedo ser la persona que siempre quise ser, pero que nunca me animé a ser. ¿Y quién querías ser? Quería ser un hombre libre, libre de las expectativas de otros, libre de la necesidad de agradar a toda costa, libre de vivir para hacer felices a personas que no me hacían feliz a mí. Elena y yo nos hicimos amigos inmediatamente. Ella tenía una historia similar a la mía, aunque menos dramática. También había vivido años tratando de complacer a una familia que no la valoraba adecuadamente. También había llegado a un punto en el que decidió poner límites y vivir para sí misma. Carlos, me dijo una noche mientras caminábamos por las calles de Mendoza, lo que más me gusta de vos es que no tenés miedo de ser quien sos. ¿Y quién soy, Elena? Sos un hombre que aprendió que el respeto no se mendiga, se exige. Sos un hombre que entendió que la familia verdadera es la que te elige todos los días, no la que te tolera por obligación. Sos un hombre que tuvo el coraje de perder todo para ganar lo más importante, su dignidad. 6 meses después, Elena se mudó a Buenos Aires, no para vivir conmigo, sino para vivir cerca de mí. Compramos casas en el mismo barrio, mantenemos nuestra independencia, pero compartimos muchos momentos juntos. Viajamos, cocinamos, leemos, charlamos durante horas sobre la vida, la muerte, los sueños cumplidos y los sueños por cumplir. ¿Estás enamorado de Elena?, me preguntó Agustina en una de sus visitas. No sé si estoy enamorado, le respondí, pero sí sé que estoy acompañado sin estar condicionado. Elena me elige todos los días y yo la elijo a ella. No vivimos juntos por necesidad, vivimos cerca por placer. La relación con mi familia siguió evolucionando de maneras que nunca habría imaginado. Mónica empezó a consultar conmigo decisiones importantes. No porque necesitara mi dinero, sino porque había aprendido a valorar mi experiencia y mi perspectiva. Papá, me decía, ¿qué pensás de esta oferta laboral que me hicieron? ¿Qué te parece si los chicos hacen este viaje de egresados? Javier, que durante años me había visto como un estorbo, ahora me trataba con un respeto genuino. Carlos, me dijo en un asado familiar, quiero que sepas que estos 2 años me enseñaron a valorar lo que tenía. Cuando vivíamos en la casa que vos pagaste, yo pensaba que éramos nosotros los que te estábamos haciendo un favor a vos. Ahora me doy cuenta de que eras vos el que nos estaba haciendo el favor a nosotros. Los nietos se convirtieron en mis compañeros de aventuras. Agustina empezó la universidad con una beca completa que yo le pagué, pero también con una autoestima que había aprendido de mi ejemplo. Abuelo, me dice siempre, cuando algún chico me trata mal, me acuerdo de lo que vos hiciste y no dejo que me falten el respeto. Sebastián volvió al fútbol con todo pagado, pero también aprendió el valor del esfuerzo y la dignidad. Abuelo, me dijo después de ganar un campeonato juvenil, dedico este triunfo a vos, porque me enseñaste que siempre hay que luchar por lo que uno merece. El año pasado, en el aniversario de la venta de la casa, organicé una cena familiar en mi casa de Nordelta. Era la primera vez en 3 años que toda la familia estaba reunida, pero era una reunión completamente diferente a las de antes. Ya no era el abuelo que aguantaba todo para mantener la paz. Era Carlos Mendoza, el patriarca respetado que había puesto límites cuando fue necesario y que había demostrado que las acciones tienen consecuencias. Papá, me dijo Mónica durante esa cena, quiero hacer un brindis por el hombre más valiente que conozco, por el papá que nos enseñó que el amor sin respeto no sirve, que la familia sin dignidad no es familia, y que nunca es tarde para defenderse cuando alguien te trata mal. Todos brindaron conmigo, pero yo sabía que el brindis era sobre todo para mí mismo, por haber tenido el coraje de cambiar mi vida cuando parecía que ya era demasiado tarde. Ahora, a los 73 años, vivo exactamente como quiero vivir. Tengo una casa hermosa que es verdaderamente mía. Tengo recursos suficientes para hacer cualquier cosa que se me ocurra.
Tengo una compañera que me elige libremente todos los días. Tengo una familia que me respeta y me valora. Tengo nietos que aprendieron de mi ejemplo que la dignidad no se negocia. ¿Fue fácil llegar hasta acá? No. ¿Fue doloroso tomar las decisiones que tomé? Muchísimo. ¿Hubo momentos en los que dudé si estaba haciendo lo correcto? Por supuesto. Pero cada vez que me viene la duda, me acuerdo de aquel mensaje terrible. Cambié las cerraduras, ya no entres sin avisar. Y me acuerdo de la humillación que sentí leyéndolo. Y sé que tomé la decisión correcta, porque a veces, en la vida, hay que perder todo para ganar lo más importante. A veces hay que quedarse solo para encontrar compañía verdadera. A veces hay que defenderse tan fuerte que la gente piense que sos malo, para después demostrarte que sos bueno. Y a veces hay que vender la casa para comprar la dignidad. Al final de cuentas, lo que importa no es cuántas casas tuviste, sino en cuántas de esas casas fuiste realmente feliz. Lo que importa no es cuánta familia te rodeó, sino cuánta de esa familia te respetó de verdad. Lo que importa no es cuántos años viviste, sino cuántos de esos años los viviste siendo la persona que realmente querías ser.